Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Flores, papaya he, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Hoy tengo el gusto de que me acompañe don Alberto Pérez Blas. Alberto, ¿cómo Lilia, muy estás? buenas tardes para el público. Y el gusto para ambos es que tenemos como invitado y que seguramente también va a ser para el gusto y la información de usted, nada menos que al licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Haddad. Él es presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, Ignacio L. Vallarta. ¿Cómo estás, Jorge Ricardo? Ven, Lili, es un placer, como siempre, saludarte y saludar a nuestro querido amigo Pérez Blas, que está ahí presente. Me hubiera gustado estar presencialmente con ustedes, pero en esta ciudad los tráficos y la movilidad cada vez es más compleja. Más caótica, sí, señor. Y bueno, no le leo más del currículum del licenciado García Villalobos porque usted ha tenido, junto conmigo, el gusto de estar informado de muchos de los renglones que tienen que ver con el ámbito judicial, con todas estas leyes que de repente nos resultan incomprensibles. Él, debido a su actividad, a los años que ya tiene de experiencia, bueno, pues mucho tendrá que decirnos de lavado de dinero, de lo que está sucediendo con la unidad de inteligencia financiera. Solo quiero recordar que precisamente el área de lavado de dinero en esta empresa Deloitte, que es muy famosa, usted ya debe haber oído hablar de ella, una empresa internacional. Jorge Ricardo García Villalobos fue el fundador de esta área. Así que imagínate, Alberto, que bueno, pues la experiencia la tiene toda. Claro. Y yo recuerdo hace varios años, Jorge Ricardo, en una entrevista que tuvimos allí en Cancún en el canal de televisión y que me hablabas de las leyes que estaban imponiéndose entonces, aprobándose entonces para la ley de lavado de dinero, que en México ya nos estábamos viendo más papistas que el Papa, ¿verdad? Mm. Estábamos no solamente tratando de tomar como regla los parámetros que ya existían y las reglamentaciones en otros países, sino que su modificación llegaba a más allá. Y creo que lo que está sucediendo con la UIF, pues ya rebasa todo, porque el objetivo sin duda es bueno y el objetivo es atacar al crimen organizado. Ahí sí nadie tiene nada que decir, pero la forma en la que se está siguiendo esto para llegar a ese objetivo, bueno, pues es tan amplia que abarca a muchos ciudadanos, Jorge Ricardo. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de esas pláticas que teníamos allá. Me acuerdo perfectamente lo que yo te decía, cómo venía la regulación, y efectivamente lo vi venir porque mi trayectoria en la materia de prevención de lavado de dinero, pues comienza desde las primeras etapas de aquí de México, en el contexto internacional y como operaciones relevantes. Eh, la Operación Casablanca, que fue el antecedente, la primicia para todo lo que estaba pasando en México, pues cuando yo estaba en la Procuraduría General de la República como agregado en Los Ángeles, es que la autoridad americana inicia con todo este operativo para sancionar a los bancos y nosotros no teníamos conocimiento de lo que pasaba. Estamos hablando de 1996, 97, 98 y tal parece que para México el lavado de dinero pues no existía, ¿no? Y bueno, pues sí, se vino dando esta regulación, se crea la unidad de combate a delincuencia organizada, en ese entonces la UEDE, con el procurador Jorge Madrazo y el primer titular Samuel González, y de ahí empezamos a partir con todo este tema de prevención del lavado de dinero, se crea la primera fiscalía en combate al lavado de dinero, y bueno, más adelante empieza a tocarnos la regulación y yo llego a Deloitte en el año 2003. Para este entonces, la regulación de prevención del lavado de dinero solamente era para bancos.
no era, y para actividad financiera, no era para actividad vulnerable. Pero sí veía yo cómo se venía esta bola de nieve creciendo, más de los reguladores extranjeros que del mexicano, ¿no? Este, y bueno, tuvimos que empezar con la parte pues del Gafi, ¿no? Este, eh, la verdad es que tenemos que, desde esos casos, desde Casablanca, que fue lo que nos marcó mucho, pues tuvimos nosotros que hacer un gran esfuerzo en esta materia. Y entonces, este, me vas a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues resulta que Te sale, pregunto qué pasó. entonces empieza el grupo de acción financiera. ¿Y qué es eso? Decíamos nosotros. Porque, nada más para que se den una idea, eh, la ley de delincuencia organizada de Estados Unidos data de 1968. La ley de combate a delincuencia organizada en México nace en 1998. La ley y todo el esfuerzo de combate al lavado de dinero se empieza a dar a partir de 1998. Pero la ley de Estados Unidos pues datan de hace mucho tiempo. Y nosotros pensábamos que aquí nada más era el tema del cartero, del robo con violencia, pero nunca nos fuimos dando cuenta que en 1989 se creó el Grupo de Acción Financiera, el famoso GAFI, 1989. Desde entonces ellos ya tenían una misión con el grupo de los G7 de combatir este lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y buscar estándares internacionales para que todos los países pudieran tener reglas de operación similares, ¿no? Y este grupo es el que emite las famosas 40 recomendaciones del GAFI, que hoy muchos los conocen, y que son el estándar mundial en prevención del lavado de dinero, y que todos tenemos que alinearnos, y si no nos alineamos, pues ¿qué pasa? Pues que la inversión extranjera se afecta, el sistema financiero se afecta, la credibilidad internacional se afecta, se nos empiezan a cerrar pues todos se encarece el acceso al financiamiento, bancos internacionales nos restringen las operaciones y, pues como decía yo, nos baja la inversión. Pero aquí lo importante que hay que reconocer es que es este grupo el que crea las listas grises, que es para las personas que requieren una vigilancia de cerca, y la lista negra, que habla ya de un alto riesgo. Es decir, que estés en listas negras no significa que eres un delincuente, significa que eres una persona con alto riesgo. Y si estás en una lista gris de la cual nadie habla, establece que está obligado el grupo a poner mayor atención en ti. Eh, pero este grupo de acción financiera, ojo, no es un policía, sí es un árbitro que va a decir las reglas del juego y decide quién cumple y quién no cumple y quién representa un riesgo. Esto es, esto es bien importante porque a veces pensamos que ellos son policía y no son policía. Entonces, este es el antecedente de las unidades de inteligencia financiera. Ahora, Alberto, Perdón, si me permites. A ver, Jorge Ricardo, yo entiendo y creo que todos en la mesa y seguramente el público que nos dé el favor de su atención, estamos de acuerdo en la necesidad de la existencia no solamente de leyes contra el lavado de dinero, sino instituciones específicas que se especialicen, modernicen para evitar este flagelo que es, pues, para todos, ¿verdad? claro, y que es Eh, la forma además de atacar de manera directa a los cárteles, a los exactamente. grupos delincuenciales. Habemos algunos que pensamos que la verdadera lucha contra el narcotráfico, la más eficaz, es perseguir precisamente las rutas del dinero. El problema es que esta nueva acción que está desarrollando el Estado mexicano, que algunos juristas incluso piensan que es un punto de quiebre entre el Estado y los derechos patrimoniales de los ciudadanos, o sea, de este tamaño, es lo que algunos juristas están cuestionando, marca
un, una característica en esta modernización o búsqueda, avance, pues, para la lucha contra el lavado de dinero, en donde los ciudadanos, todos quedamos en medio. Esto es, ya no es solamente una lista gris o una lista negra, como bien nos explicas, sino ahora cualquier ciudadano en términos de lo redactado en esta modificación a la ley y que ya fue aprobada y sancionada pues por la Suprema Suprema Corte. Corte de Justicia de la Nación, que desechó las inconformidades que se presentaron al respecto, establece, y fíjate el término, establece que cuando haya sospecha, eso es algo muy grave, ¿no te parece, Jorge? O sea, que una persona, que si bien no es un policía, pero bueno, al final es un ciudadano, es un burócrata, genere pues la consideración de que hay sospecha en la cuenta de un ciudadano, pues propicia un acto de autoridad, que es el congelamiento de la cuenta. Y después viene el averiguamiento, ¿verdad? Y después, bueno, ya el ciudadano afectado tendrá que ir a hacer sus aclaraciones, tal. Pero la pregunta es, esto al final, Jorge Ricardo, no es tratar a toda la población como presuntos delincuentes, es una pregunta. Y la siguiente pregunta que yo te haría es, ¿y qué pasa entonces con el artículo 16 constitucional? ¿Cómo queda? Son muy buenas preguntas y por eso quería yo entrar con los antecedentes. La UIF data del 2004, ¿ok? Que fue cuando fue creada. Actualmente hay 182 WIFs alrededor del mundo, con distintos nombres. Pero, ¿por qué nacen estas WIFs? Bueno, nace una recomendación del grupo, como les decía, del GAFI, justo para la prevención y del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero también hay un grupo que se llama el grupo Egmont, en donde están reunidas estas 182 WIFs. Y son centros de inteligencia, ojo, nacionales, que nacen para recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas y otra información más relevante. Su nacimiento es únicamente el facilitar intercambio seguro de inteligencia entre nuestros países. Entonces, en términos simples, ¿qué es? Pues que después de que se da el crimen organizado a nivel global, la corrupción y el terrorismo se mueven a nivel mundial dentro del sistema financiero. Y entonces los estados se ponen de acuerdo y dicen justamente lo que tú decías ahorita. Estas unidades son para seguir el tracking o la pista del dinero, ¿no? Entonces, eh, y se decide, bueno, es tan importante seguir el dinero como seguir a las personas. Pero esta unidad de inteligencia financiera nace con el fin de generar patrones financieros, para detectar redes, para combatir y compartir las alertas financieras y lo más importante, para privar las ganancias a las estructuras eh, criminales. Esto tiene su origen porque una cosa es lo que tú dices, la parte de investigación, y otra es el proceso penal. Pero el proceso penal, que es también muy importante, no cumplía con los requisitos que en un momento dado se estaban eh, dando aquí en México. Ahora, hay que entender por qué la UIF actúa como está actuando. Y eso me parece que es muy importante porque la UIF de México tiene que cumplir con los estándares internacionales. Pero aquí el crecimiento del crimen organizado y las estructuras financieras ha sido de tal complejidad que ya los reportes no sirven únicamente para prevenir y combatir a los delitos, sino que la legislación, como decía Lilia, antilavado, y toda esta cascada de actividades vulnerables que están fuera del sistema tradicional bancario, ha obligado, sí, de alguna forma, a tener una WIF que entiende que el problema
ya no era solo policial o ministerial, sino que también es un problema financiero, contable y transnacional. Y el crimen, pues como decía yo, no usa ya nada más armas, usa empresas, usa facturas, este, usa transferencias, prestanombres y estructuras corporativas. En efecto, la UIF se volvió una herramienta visible para combatir todas estas actividades financieras. Eh, la idea que tienen hoy en día es asfixiar financieramente la red criminal, y algunas actuaciones, como la lista de personas bloqueadas y el bloqueo de cuenta, pues sí impactan directamente el patrimonio y la operación económica de las empresas. Y esta es la parte más vulnerable y sensible de cualquier persona o de cualquier empresa, que es que te privan el, el acceso a tu dinero. Ahora, este, déjame decirte que la UIF es un cerebro que no persigue personas, persigue dinero. El problema es que siempre adelanta juicios y afecta los derechos fundamentales. Yo te quiero decir, por ejemplo, la UIF y como organismo internacional, insisto, es para revisar todo un sistema transaccional y no de personas. Tenemos que la UIF investigó operaciones sospechosas en el 2025 de 391,000 investigaciones. O sea, hizo 391,000 investigaciones. En el 24, 319,000 y en el 22, 321,000. ¿Ok? Pero los avisos de actividades vulnerables en volumen masivo son 6,8 millones de avisos. ¿Ok? Y han llegado a tener reportes preventivos entre más de 27 millones de reportes. Esto que incluye compra de inmuebles, autos, donativos, joyas, casinos y operaciones en efectivo. Entonces, la UIF no trabaja caso por caso, esto es bien importante. La UIF trabaja con Big Data financiero, cruza millones de datos, detecta patrones y va filtrando los riesgos. El problema aquí es que en ese volumen van a tomar decisiones que sí afectan patrimonios completos sin que exista todavía un delito probado. Y entonces, la respuesta que te puedo dar es, pues sí, el artículo 14, el 16 constitucional, derechos humanos de seguridad jurídica, ¿qué pasa? Bueno, pues se quedan volando, no los violan. De todas las investigaciones que hace la UIF, solo una parte muy pequeña se hace en casos reales. Pero el poder radica en el volumen y en el análisis de la información, no, no, no en la prueba penal per se, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con otros países? Bueno, por ejemplo, la UIF de Estados Unidos, de todas las 187 UIFs, pues es la más poderosa, que es el FinCEN. Ellos privilegian pues toda esta información financiera, la capacidad de sancionar internacionalmente y controla el sistema del dólar. ¿Ok? Y es la más influyente del mundo, por así decirlo. La UIF más integrada es la del Reino Unido, que integra inteligencia criminal y tiene mucha cooperación operativa. Pero la más técnica es la de Francia, que es el TRACFIN. Es muy fuerte en su análisis financiero y en su enfoque técnico y estructurado. La más independiente, autónoma y quizás más parecida a la de nosotros es la italiana. Y fíjense, mientras que una está en el Departamento de Tesoro o en el Departamento o en el Ministerio de Economía, la italiana está ubicada dentro del Banco de Italia, con un alto nivel de independencia. La más equilibrada, digamos, es la española. Y la más reactiva, con impacto mediático y político, es la de México. Y tiene un alto, se ha litigado mucho en contra de ella y se le ha cuestionado mucho por el debido proceso. Entonces,
Sí, lo que estamos viendo es qué es lo que pasa, pues no es la más fuerte, pero sí es la más activa y la más visible a nivel mundial, porque son órganos de inteligencia que no deben de estar visibles. Son para procesar datos de información únicamente, ¿no? Bueno, yo quiero entender entonces que como parte de una estructura de orden mundial, es que así como sucedió cuando tuvimos que establecer o tuvo el gobierno que crear y establecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues con la misma necesidad de exigencias de orden internacional, surge la unidad de inteligencia financiera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El resto de las unidades de esta naturaleza que tú acabas de mencionar no hacen públicas sus acciones, trabajan con discrecionalidad, pero creo que lo más importante es que los ciudadanos de esos países no se sienten perseguidos como sucede en el caso de México. En el caso de México, si bien, repito, el objetivo de la UIF, pues nadie lo puede reprochar, o sea, qué bueno que afecten las estructuras de la delincuencia organizada. Resulta que el hecho de basarse en sospechas y que éstas se hagan públicas, bueno, pues ya te hace presentir que puede ser esta medida una espada de Damocles para quienes no piensan igual que en la 4T, para los opositores de carácter político, para los periodistas, particularmente los críticos, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente es el sospechosismo. Entonces, de alguna manera, había una barrera protectora cuando se requería de la orden de un juez, que si bien, pues a veces las órdenes del juez están también a la disposición del poder en turno, pues de alguna manera te permitía un amparo, qué sé yo. Pero ahora con una resolución tan definitiva como la que ha dado la Corte, pues como que todos nos sentimos dentro de ese terreno del sospechosismo en el cual poco abona para la credibilidad que los funcionarios te digan, si usted no está ligado al crimen, no se preocupe, no pasa nada. No, sí pasa, porque como no hay una definición exacta, y si tú tienes una serie o has vendido un terreno, una casa, o recibiste una herencia, hay un movimiento en el banco que genere sospechosismo de quién, del banco, de la UIF, de quién, a través de qué. Y luego, ¿cómo le hacemos? Porque según instruyen y han informado estos señores, tú recibes tu cuenta, bueno, te anuncia el banco que tu cuenta está congelada y tienes 5 días para presentarte una audiencia. ¿Una audiencia dónde? Ahí en el edificio de la UIF, ese que está ahí en observatorio, que es un edificio, no sé, no recuerdo si de 7, 8 plantas, pequeño, en donde hay una serie de revisiones para que te dejen entrar. Ahí es a donde vas a hacer tu audiencia. Ahí no cabe nadie. Es un edificio muy pequeño. Y si vives en Sonora, en Sinaloa, en Veracruz, tienes 5 días para venir a la capital y pedir tu audiencia y mostrar tus documentos, o aquellas entidades en donde se dijo en algún momento que se había firmado un convenio del Estado con la Federación para que llegaran representantes de la UIF. Estos tienen las facultades de decisión, porque ya no hablemos de las consecuencias que pueden ser brutales, desde en el caso de quienes tienen que pagar pensiones alimenticias hasta aquellos que tienen que pagar nóminas. Entonces, todo esto se convierte en una serie de temores para los ciudadanos al final. ¿Qué tantos de estos temores son ciertos o qué tantos son producto de nuestra imaginación, Jorge Ricardo? Te voy a explicar algo. En la práctica privada he entendido hoy que la mejor defensa no es un abogado. Tu mejor defensa hoy es la prevención. ¿Y por qué es la prevención? Porque hoy la empresa ha tenido, o todos hemos tenido, una transformación que no basta con que estés legalmente, basta con que tienes que saber explicar por qué es legal. La UIF, como decíamos, y decías ahorita bien, no sanciona delitos. Parece que sanciona delitos, pero no sanciona delitos. Se convierte en un juez administrativo previo a un juez penal.
pero la UIF lo que está sancionando ahorita son inconsistencias. Hoy el dinero es una, hoy el dinero se convierte en una historia de mucho riesgo si no sabes explicar de dónde lo obtuviste o cómo lo obtuviste. Entonces, tu prevención financiera es la nueva defensa penal que tenemos. Hoy, el mayor riesgo que tenemos no es saber que estamos actuando ilegalmente, sino es no saber explicar por qué estás actuando legalmente. Este, y no tener documentación dentro de la empresa o dentro de nuestra contabilidad, eh, pues te puede llevar a que sea un delito, aunque no sea un delito. O sea, si no, lo que estoy tratando de decir es que si no estás blindado hoy para poder prevenir y llegar a estas audiencias con una explicación clara, precisa, que la UIF entienda, entonces, pues estamos en un gran problema. Antes, el riesgo de una empresa era cometer un delito. Hoy, el Una riesgo, evasión fiscal era el máximo riesgo. pero Hoy ya hoy no lo es. no. Ahora, ¿Sabes hay cuál un es el mayor ejemplo. riesgo? ¿Sabes cuál es el mayor riesgo hoy? No poder explicar tu operación. Ese es el mayor riesgo que hay. Y hay empresas que hacen todo completamente legal, pero por esto de WIF se quedan paralizadas. No porque hicieron algo indebido, ¿eh? Ojo, porque la WIF debe ser autoridad administrativa, sino porque no supieron o no tuvieron la información para demostrarlo. Y entonces, la defensa, hoy entiendo yo que la defensa, te lo digo como postulante, ya no empieza en un juicio. Tu defensa empieza desde tu estructura financiera. Si tú como ama de casa recibes dinero, vas a tener que decir, oye, a ver, vamos a hacer la trazabilidad. Fíjate que me divorcié y lo que recibo en mi cuenta de bancos es mi pensión alimenticia. Ah, entonces vamos a trazar y vamos a cruzar desde dónde viene ese dinero y si está todo bien, te descongelo la cuenta. Fíjate. Pues mira, déjame decirte que en Olvídate el de los caso que juicios. acabas de tocar, hay un límite anual de 600,000 pesos de pensión alimenticia, ¿sí? Sí, Es el límite que se tiene para no pagar impuestos, ¿sí? sí. En el caso de tu recepción como divorciada, pues, de la pensión de sus hijos. Bueno, 600,000 pesos te da el orden de 50,000 pesos mensuales. La WIF te va a decir de dónde sacaste 56,000 o 60,000 o 70,000 que van a hacer una diferencia de 10 o 15 o 20,000 pesos que te ganas tejiendo suéteres. Sí. ¿Cómo demuestras que tejes tus suéteres, que los vendes y que pues no das ningún recibo? Y ya 70,000 pesos va a ser un bronco que se va a meter hasta con tu pensión alimenticia. Pues sí, porque como decía yo antes, la UIF mete una licuadora a todas las operaciones y no sabe Lilia si recibe pensión alimenticia, si Alberto está trabajando bien. A ellas les bota en su Big Data o estas computadoras algo que no les suena y ¡pum! Con eso te congelan. Y con eso, si tú tienes una emergencia médica, pues no vas a poder atender ese dinero. Si tienes que pagar una pensión alimenticia, vas a incumplir. Si tienes que Bueno, pagar. ¿con qué contratas un abogado para que te ayude a la aclaración de tus bienes, a Es que te correcto. defienda, a que te promueva? Pues no sé si todavía se va algún amparo o no. Claro, sí caben los amparos, jurídicamente cabe el amparo, definitivamente. Por esto que decíamos de la violación a los derechos humanos. Eh, pero yo te decía una cosa antes. Hoy en día ya no es el abogado el que te va a defender. Hoy en día te defiende tu protección previa, que en este país no queremos apostarle a la prevención. Pero antes la prevención era para empresas grandes, para bancos, para gente de mucho dinero y todo. Hoy, fíjate, el compliance, el cumplimiento regulatorio, te obliga a tener más estructurada tu área administrativa, porque tenemos un problema encima.
estamos clasificados como un país terrorista. Y con esta clasificación terrorista es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este terrorismo te habla de que Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos, pero cualquier otro país que sienta que este dinero proviene del terrorismo o estás financiando al terrorismo, con eso te truenan. Si no puedes acreditar que tú no lo estás financiando, ¿cómo sabes si tú contrataste a un empleado que tenga alguna relación con algún cartel? O un notario que de buena fe escritura una propiedad, que no tenga bien sus expedientes, o un arquitecto, por decir algo, o un albañil que trabaja en casa de alguna gente relacionada al crimen organizado. Es tan subjetivo y tan sutil la línea que se puede romper, tan fino el hilo, que sí corremos un riesgo grande. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero que supuestamente debió congelar la UIF en algún momento para empresas ligadas al Chapo Guzmán o ligadas a Ismael El Mayo Zambada o sus propias cuentas bancarias, tal vez con otros nombres? Porque lo único que hemos visto es el remate de dos propiedades, una del Señor de los Cielos y otra del Chapo Guzmán, Change, ¿no? ¿O de quién fue? el chino fue la casa de aquí de La casa Reforma. de Shanley Llegón, pero, pero nunca se sabe que ya la UIF logró congelar 10 o 20 o 50 cuentas que suman tantos millones de pesos o que ingresó todo ese dinero al erario. De eso no se sabe nada, Jorge Ricardo. En Y cambio, sí tenemos miedo todos. te voy a explicar fíjate qué irónico es esto. La UIF es una autoridad administrativa que no tiene el carácter de juzgador. Es como el Ministerio Público, por así ponerlo. Como el médico que te atiende en el IMSS, autoridades administrativas. Ellos únicamente, por eso ellos no califican delitos, aunque lo están calificando de hecho, pero no de derecho. Porque todavía falta que presenten las denuncias y todavía falta que te investiguen y todavía falta que te sentencien. Entonces se viola una presunción de inocencia. Entonces, sí entiendo yo perfectamente que la complejidad y la facilidad con que se mueve el dinero es, era imperativo, era necesario tener mecanismos con los cuales actuar más rápido para poder contener esto. Pero creo que faltó mucho análisis, porque verdaderamente Se en les este, pasó la mano, como quien dice. pues sí, porque una vez más tenemos leyes más rígidas que en otros países y somos más papistas que el Papa. Y en este rigorismo, pues te llevas a mucha gente inocente entre las patas, ¿no? Alberto, Jorge, yo te quisiera preguntar esto, partiendo de lo que acabas de mencionar. Fíjate, tiene un carácter no juzgador, o sea, la UIF no juzga, o sea, no determina, pero De sin acuerdo, embargo ya sanciona. de O sea, acuerdo. porque desde el momento que aunque tengas sospecha, y eso no te hace a ti responsable de tener un mal manejo de tu dinero, a lo mejor lo tienes desordenado, pero no hiciste un ilícito, digamos, ¿no? no es un dinero mal Eh, habido. pero, sin embargo, la UIF ya te sancionó. Entonces estamos rompiendo un elemento básico de derecho, creo yo, porque sin que seas determinado responsable de, ya tienes una pena encima, como es el hecho de no poder disponer de tus recursos. O sea, de hecho se convierte en juez y parte la UIF en los hechos, porque ya te está sancionando. Y la siguiente pregunta que yo te haría es, partiendo de eso mismo, ¿no? Y de que pues la presunción de inocencia en este sentido también se abroga, porque pues, la UIF tendrá sospechas, pero con eso ya te sancionó. Pues tanto ya la presunción de inocencia, pues ya se lo dejan para el juez en una etapa posterior. ¿No te parece que eso afecta la esencia misma de un sistema jurídico? Es pregunta. No, yo creo que más bien tienes toda la razón, no tengo cómo debatirte y cómo contestarte. De hecho, te sancionan y de derecho no te sancionan porque
no te ha juzgado un tribunal previamente establecido con todas las pruebas tal como lo marca la Constitución en las garantías de seguridad jurídica. Perdón, en los derechos humanos de seguridad jurídica, ya no son garantías. Eh, y esto te lleva a esta situación de, de contratesis, de choque, de enfrentamiento entre si una autoridad administrativa te puede juzgar o no te puede juzgar. Los rigurosos dicen, autoridad administrativa no te juzga, es efecto preventivo. Sí, pero ese efecto preventivo ya, de entrada ya me rompiste la cara psicológicamente. O sea, entrar a mi cuenta de banco, a mi aplicación y no poder mover el dinero, te baja todo porque tú tenías programada tu vida o lo que tú quieras. Entonces, de entrada ya te juzgan, ¿no? Y entonces te dan tu derecho de audiencia, pero como si ustedes dicen, no tengo bien estructurada y bien organizada mi contabilidad 5 días, pues no, no me sirven, ¿no? Y cómo le voy a pagar al abogado para que vaya si no puedo mover recursos? Y sí, voy, pero me dicen que no, que ellos sí saben que hay algo ilícito y que van a presentar la denuncia. Ahora me tengo que esperar a que llegue la denuncia y en eso presento el amparo y entonces, o sea, sí es un tema muy difícil, muy complejo, sobre todo para la ciudadanía, para el gobernado, que a veces no tiene conocimiento de estas complejidades. Y por eso decía yo, ahora ya no requieres un abogado, requieres a alguien que te minimice el riesgo, que te quite el riesgo de que seas objeto de algún tipo de abuso. Fíjate que, por ejemplo, todavía hay tiendas de abarrotes aquí mismo en la Ciudad de México que no son de la cadena Oxxo, que son tiendas de abarrotes que todavía tienen éxito y que la gente acostumbra todavía a comprarles ahí, pues para no ir hasta el súper o para no comprarle al Oxxo porque no les gusta. Y de estas tiendas con éxito hay en todo el país. Son tiendas que mínimo, en promedio, venden 6,000 pesos diarios. ¿Cómo los vas a, cómo vas a demostrar si te llega una orden de esta naturaleza? ¿Cómo puedes tomar la prevención? No se dio como pretendía Hacienda una computadora en la que registraras todos tus ventas y todo lo demás, porque la gente no sabe. Aun y cuando tengas una tienda de abarrotes exitosa, quien se decidió a ponerla, pues no es licenciado en economía, aunque podría hacerlo, pero no lo es. Es una ama de casa o la abuela que luego ya le heredó y de ahí ya vive toda la familia. ¿Y cómo le vas a hacer para comprobar? O sea, y no son hechos aislados, no son 4 en 130 millones de mexicanos. No, estamos hablando de muchas familias, de cientos de familias que dependen de eso. Y que bueno, te digo, se siente uno con mucho miedo, con mucho temor. Es esta falta de credibilidad sobre, no vamos en contra de opositores, ni de periodistas, ni nada por el estilo, ni vamos a ser selectivos con los nombres. Eso quisiéramos creer, pero sabemos que no es así. Y luego hay un comentario que estaba en las redes de un señor que decía que con nuestros impuestos están pagando miles de millones, no de pesos, sino de dólares, para la instalación de tecnología para usarse en todos los ámbitos. ¿Por qué tenemos que asistir a todo tipo de trámites de orden presencial? Y más ahora con los de la UIF, y más ahora cuando las distancias son tan grandes, los boletos de avión son tan caros, que además, si te congelan todo, pues no solamente no compras el boleto de avión, ¿con qué comes? Yo te escuché alguna vez decir que nadie puede congelarlo todo en absoluto porque viola tus derechos fundamentales, ¿no? Así es, no Y uno puedes, de ellos, pues, es tener para alimentarte tú y tu familia. exactamente. Y luego, Pero si te congelan la cuenta donde te depositan tu salario, pues ya valiste. y entonces ya nos quedamos así. Ya no puede. ¿Y qué va a pasar entonces, Lilia? Esto puede llevarte a que la gente entonces ya no bancarice. Entonces mejor guarda el dinero en el control como antes. Entonces puede tener un efecto contraproducente. Te digo algo, licenciado García Villalobos, Que esto que estás diciendo de que la gente guarde su dinero en el colchón, lo dijiste allá en Cancún
hace ya, pues no sé, 7, 8 años. Ya entonces preveías que de seguir avanzando y convertirnos en más papistas que el Papa, que fue el inicio del programa, que yo te decía que aquí las leyes se hacían de esa manera, entonces empleaste el que la gente volviera al colchón. Pues sí, Y creo que hubo un tiempo realmente que la gente decidió no usar Así es. el sistema bancario, ¿no? es que te da miedo meter todo el sistema bancario porque si es con una simple sospecha, como decíamos, ¿qué pasa? ¿No? Y sospecha que es porque no pago impuestos o quien me deposita no pago impuestos o sospecha es porque la trazabilidad que tengo pues ha ido incrementando porque soy un emprendedor y hago, no sé, colchitas y tuve un pedido fuerte, entonces me fui para arriba, pero no tengo esta estructura ni esta experiencia contable, entonces voy a tener este tipo de problemas. Y yo creo que tendrán que ser muy responsables en usar esta facultad que dio la Corte y para no perjudicar la economía, o sea, van a ahuyentar la inversión, las empresas van a estar temblando. Jorge, pero fíjate, a mí me parece, y perdón, es mi último comentario, a mí me parece inconcebible, de verdad, tú con tu experiencia me podrás decir si esto ocurre en algún otro país del mundo, pero me parece inconcebible que se haga una modificación legal en la cual todos partimos de ser sospechosos, porque no hay límites en esa misma ley aprobada para decir cuáles son los criterios, cuáles son los elementos para que ese servidor público, llámese Juan Pérez o el que sea, ese burócrata que puede determinar que a su juicio mi movimiento bancario es sospechoso, no tenga un referente que le diga en qué basarse para decir que eso es sospechoso. O sea, si el cuate se llegó crudo y se siente mal y anda de Y se malas, quiere desquitar del mundo. pues no tengo yo un referente que me diga, oiga, su criterio de sospechoso en mi caso no es correcto porque hay estos referentes que no se cumplen en mi caso y que están establecidos en la ley. La ley no prevé. ¿Cuál es el Ojo, criterio para que este individuo diga que yo puedo ser sospechoso? Fíjate lo grave, a mi juicio, perdón, no soy abogado, a lo mejor digo alguna barbaridad, pero a mí me parece que esto es esencialmente la destrucción de cualquier sistema jurídico. pues sí, porque tenías previamente el control judicial. Antes, para que alguien te congelara una cuenta, tenía que tener autorización del juez de control. Y Y en el juez donde el funcionario de la evaluaba. UIF tenía que justificar y motivar el hecho. Ahora Es- ya no. Ese es Ahora ya el no. Pero ojo, no es ley, que es lo más grave, no es ley. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que interpreta que la autoridad administrativa puede, con la simple sospecha, hacer congelar tu cuenta. pues ¿Ok? todavía está peor, ¿no? Pues los que tenemos que cuidar el derecho estamos violentando en alguna forma, eh, en aras de combatir una delincuencia organizada, pues perjudicando a una mayoría. Es que hay que entender que no somos delincuentes, o sea, la ciudadanía no es delincuente y con esto nos meten en la misma olla y, y, y como tú decías, sin parámetros claros. O sea, porque la ley tiene que ser muy clara, los lineamientos tienen que ser muy claros, hasta dónde y hasta cuándo. Y aquí, pues, es este tema, ¿no? Y por eso decía yo, sí, sí tienes defensa, sí, sí tienes abogado, sí tienes el amparo, sí tienes la garantía de audiencia, sí, sí, sí. Pero si en el Inter te fallan esas, el tiempo en el que el tiempo que vas a gastar para recuperar tu dinero es mucho, de alguna forma. Y es mucho en el sentido de que pues, tú tienes tu dinero en el banco y lo guardas y lo dispones diario para tus necesidades, ¿no? Entonces, pues, una hora sin que tengas dinero, pues es mucho. Pues, imagínate días, meses, ¿no? Se te Sí. vuelve algo lapidario. Una última pregunta. Esta decisión, y bajo el sospechosismo del que tanto hemos hablado,
¿Es algo que nace en dónde? ¿En las oficinas de la UIF o en el banco? Porque, pues hasta hace muy poco, todas estas alertas a las que se recurría después jurídicamente para obtener una orden de, para congelar una cuenta, partían de los bancos. Se supone que los bancos eran los que le daban a conocer a la UIF aquellos movimientos que consideraban poco normales. Entonces yo pregunto, ¿siguen siendo los bancos los primeros o quienes dan el primer paso para considerar no normales algunas cuentas? Porque yo creo que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, no tiene una línea directa, por ejemplo, con el Banco de México, para poder conocer todas las cuentas bancarias, de quiénes son, qué montos tienen, etcétera. Esa es una actividad que desarrolla banco por banco. Entonces, ¿son los bancos los primeros en lanzar esta alerta que luego sigue la UIF? ¿O la UIF le va a decir al banco, pues, a ver, chécame la cuenta de Juanito Pérez, a ver cómo anda? ¿Dónde empieza o dónde termina? ¿Quién es primero, Qué la buena gallina o el pregunta. huevo? Qué buena pregunta. Mira, originalmente el GAFI crea todos los estándares y todos los sistemas para sistema financiero, para banco. Entonces el banco tenía la obligación que tú hablas de reportar operaciones inusuales, sospechosas, relevantes y preocupantes. Estos Sí, por reportes, ejemplo, tú recibes un depósito de 10 millones y dicen, a ver, García Villalobos nunca había tenido un depósito de 10 millones. ¿De dónde salieron? Me parece correcto que le diga a la UIF, aquí hay un movimiento el banco le raro. dice que hay un movimiento inusual. La Claro, transacción entonces ya tú le dices a la UIF, no, pues es que acabo de vender un edificio. Aquí está la escritura de lo que vendí. o el banco Hasta te ahí era llama, antes, ¿no? o el banco te llamaba y te decía, oye, explícame por qué recibiste esta cantidad de dinero. Si tú no le explicabas por qué, automáticamente la UIF te aseguraba, pero con base en la alerta que daba el banco. ¿Ok? Por eso empezó todo este tema de control y de regulación a banco. Después, el GAFI se dio cuenta que había sectores o actividades o servicios en los cuales se daba mucho blanqueo de capital. Y entonces se crea la obligación a quien realiza actividades vulnerables. Ujú. Considera una utilidad vulnerable a 7 distintas actividades, 17, perdón, y ahora un poco más. Y entre ellos joyeros, y entre ellos inmobiliarias, y entre ellos coches de lujo, y Constructoras. constructoras, notarios, corredores, etcétera. Y entonces ellos ahora también tienen la obligación de reportar todas estas actividades inusuales, relevantes, preocupantes, a través de los oficiales de cumplimiento. Todo esto implica un gasto a la actividad económica. El banco ha tenido que meter sus sistemas de prevención del lavado de dinero, las actividades vulnerables igual, y entonces con base en esto es que se meten todas estas bases de datos a la licuadora que yo les decía y se analizan. Pero bien es cierto, si bien es cierto, no sale el nombre de, pues sí hacen la trazabilidad que te va llevando a quién es el titular y todavía más, se da beneficiario controlador de la empresa o de la transacción y último beneficiario, que son figuras que no existían y que el GAFI a nivel global lo mete para que se den estos parámetros de lo que tiene que investigar las 187 unidades de inteligencia financiera. Entonces, tu pregunta es muy buena porque si no me reporta el banco o un prestador de servicios, eh, ¿qué va a pasar? Pues la WIF de esta trazabilidad, de este cruce, pues sí va a poder llegar contigo y te va a poder congelar. Ve nada más. Jorge Ricardo, un último mensaje. No, bueno, me ¿Qué le parece que dirías a nuestro auditorio, Jorge Ricardo, al respecto? yo lo que les diría a su auditorio, y permítanme el comercial que voy a hacer es, hoy en día está bien que consultemos todos a los abogados. Cuando tenemos este tipo de problemas, llegan y te buscan como abogado. Pero hoy en día, más que el abogado, es el efecto preventivo, es el cumplimiento regulatorio, es
es buscar a los despachos que no nada más son abogados, sino que tienen esta parte de compliance. Porque si tú puedes explicar, es más fácil que te salves del problema a que si lo litigas. Entonces, sí, los abogados somos buenos y confían en nosotros y todo, pero hoy en día lo importante es explicar. Dinero que no se explica y dinero que no le queda claro la UIF de qué es, dinero que te van a congelar. Entonces, apostemos a la prevención. O sea, hay que ir a buscar un despacho, como tú acabas de mencionar, que es el tuyo que está saliendo ahorita exactamente en un banner, para que, a ver, dígame cómo me protejo, yo vendo esto, hago esto, y ya ustedes marcarán los lineamientos a Y seguir para evitar el congelamiento. te voy a explicar por qué. Como yo les dije al principio, llegamos muy tarde a conocer la ley de prevención del lavado de dinero, a conocer la ley de combate a la delincuencia organizada, y el mundo nos lleva mucho tiempo en esta parte. Parece muy agresivo esto de la UIF, pero el regulador, que aquí a veces es muy laxo, pues ahora está empezándose a apretar por las exigencias del orden internacional. Y en otros países, en otras jurisdicciones en donde he tenido la fortuna de trabajar y de entender los sistemas, si no previenes, si no le gastas a toda esta parte preventiva, entonces, una, te va a salir mucho más caro la correctiva y dos, el tiempo y la reputación que vas a tener va a ser lapidario y quién sabe si de ahí te repongas. Bueno, llegamos tarde y además con el sello de país con gobierno narcoterrorista y con sellos y calificativos de esa naturaleza que hay, nanita, ¿no? Así es, que también es un cuestionamiento a priori, ¿no? Que es muy debatible, muy defendible, pero los estándares para que te califiquen como terrorista o a un narcopolítico o a un narcoempresario o a un narcodeportista, o sea, no nada más es de políticos, es de cualquier profesión, es muy sutil. Es más allá de la duda razonable y más allá de la causa probable. Alberto, nos Pues despedimos. solamente agradecer al auditorio su atención para este programa especial. Espero que esto se aclare las dudas en lo que sí ya, al menos las redes sociales así lo muestran, Jorge Ricardo, una preocupación nacional. Ojalá haya servido para aclarar esas dudas en todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Pues más que dudas, para que tenga usted la certeza de cómo le va a ir, ¿verdad? Y que más vale prevenir que remediar. Y en esto de prevención, ya ve usted que ya hemos perdido hasta con las vacunas. Así que mejor nos apuramos y prevenimos. Jorge Ricardo, muchísimas, muchísimas gracias Al por todo contrario, esto que acabas ustedes, de revelarnos. siempre es un privilegio platicar con su auditorio, con ustedes, en temas que son pues, de mucha sensibilidad social, ¿no? Ya lo creo. Y en donde de una o de otra manera, casi todos, como dice Fuego Cruzado, todos podemos llegar a ser protagonistas. Gracias, muchas Gracias. gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias.